Buenas, hoy vamos a presentar el parcial final de lo que es pensamiento sistémico. Durante todo el curso vimos y aprendimos que el pensamiento sistémico es una herramienta que nos permite crear relaciones. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que es el pensamiento sistémico y las herramientas sistémicas con el juego de estrategia que utilizamos este semestre. Entonces, como parte inicial, sabemos que este es un juego de estrategia, pero muchos de nosotros al principio pues entramos como a una parte de confusión, ya que no sabíamos cómo aplicar el pensamiento sistémico o cómo podríamos ser estratégicos con el juego. En mi caso, yo llegué a la primera clase, no sabía qué hacer, no sabía pues cómo avanzar de era, en realidad estaba como muy confundida. Pues cuando fueron pasando como las clases fue entendiendo que tenía que aplicar la estrategia, tenía que conocer el juego. Una parte importante fue el modo de juego, cómo aumentar de era, cómo va a lograr mi objetivo. Entonces, con el pensamiento sistémico logré, primero, direccionar un objetivo en mi juego. Segundo, empezar a realizar actividades para poder lograr ese objetivo. ¿A través de qué? A través de las relaciones, que son para mí la parte principal de lo que es el pensamiento sistémico, nuestra capacidad de poder realizar conexiones. Entonces, en el juego realizamos conexiones respecto a qué? Respecto a las civilizaciones, a la estrategia, a las construcciones y a recursos. Bueno, también cabe resaltar, como lo decía mi compañera, de que el pensamiento sistémico se basa mucho en relaciones, pero el enfoque que se le da a esta materia es un enfoque más cualitativo, un enfoque donde no es tanto lo exacto, lo que llegamos a resultados, sino que tiene que ver mucho la parte como de cualidades, cosa que tiene que ver mucho, por ejemplo, con las civilizaciones, que tenemos que ver, por ejemplo, las cualidades que estas presentan para poder así desarrollar una estrategia, como decía mi compañera. Y esta estrategia también se basa en cómo vamos a administrar nuestros recursos, pero también tenemos que volver a la civilización en cuanto a las cualidades que éstas tienen para la recolección de estos mismos. Bueno, como ya sabemos en el juego, hay algunas civilizaciones pues que son de alguna manera nos permiten avanzar de era más rápido, o sea, cada civilización tiene como su característica, por lo que es importante de una vez volver a la relación y conocer las conexiones y las características principales de cada civilización. Por ejemplo, la egipcia me permite construir una maravilla primero, pues más rápido, y algunas otras pues simplemente nos permiten tener más alimentos, nos permiten crear más ciudadanos más rápido. Entonces, para mí fue fundamental las estrategias pues que nos enseñó el profesor de pensamiento sistémico para poder aplicarlas al juego, ya que tenía que conocer cada parte, cómo interrelacionar, lo que es la parte de recursos, la civilización que me tocó, las construcciones, porque ya que cada maravilla me permite pues puntos en ciertas cosas respectivas, y sobre todo la estrategia. Debo tener muy en cuenta qué objetivo quiero y cómo lograr mi victoria a través de una estrategia. Bueno, adicionalmente, pues como sabemos, el juego también nos plantea ciertas construcciones, donde cada construcción tiene su pro y digámoslo así, su contra. Por ejemplo, están lo que mencionaba mi compañera, las maravillas. En sí hay maravillas que pueden ayudarte como a la vez perjudicarte. Por ejemplo, tomamos algún ejemplo muy relevante, el Kremlin. El Kremlin, sí, dependiendo del modo de juego, como lo habíamos mencionado, tiene unas características. Ejemplo de ello, si lo vamos a ver en la parte de recursos, tiene la característica de que te aumenta la producción de metal en un tanto por ciento, pero adicional a ello también nos permite generar un desgaste a nuestro enemigo. Es decir, que cuando él vaya a entrar a atacarnos en nuestro territorio, él se va a ver afectado y se va a ver más y se va a ver debilitado. Pero por ejemplo, si nosotros vamos a ver otro tipo de modos de juegos, como lo es ilimitados, aquí ya no cabe mucho recalcar la estrategia para los recursos. Aquí cabe recalcar es la estrategia de cómo voy a lograr vencer a mi contrincante, cómo voy a poder llegar a él más rápido, cómo por ejemplo voy a poder adquirir un mayor territorio. Entonces es aquí donde también van a entrar las maravillas. Ejemplo de ello podemos ver la Torre Eiffel. ¿Qué hace la Torre Eiffel? La Torre Eiffel en ilimitado nos permite expandirnos, aumentar nuestra frontera, cosa que vamos a adquirir más territorio y vamos a encontrar a nuestro enemigo más acorralado. Por ejemplo, también tenemos otras, otras maravillas como lo son la Estatua de la Libertad, que esta nos permite, en el mismo juego de limitados, nos permite anular cualquier tipo
de efecto de las otras maravillas que tenga nuestro contrincante. No hemos mencionado algunas construcciones, por ejemplo, que en cualquier tipo de partida deberíamos decir que debemos construir, como lo son el granero, el aserradero, la fundición. Esta es sumamente importante para la parte de desgaste, para disminuir el desgaste. El aserradero nos permite hacer las construcciones más rápidos. También tenemos el mercado, las caravanas que aumentan nuestra riqueza, el conocimiento, que es el cual nos permite avanzar de era y adquirir nuestras investigaciones de biblioteca, las universidades, el cuartel, como su nombre lo dice, para crear nuestras tropas de batalla, fortalezas, que es la que nos aumenta nuestra frontera, defensas, como lo son los torreones, como lo son también, por ejemplo, algunos cuarteles, por ejemplo las ametralladoras, que son exclusivamente de defensa, la refinería, entre otras. Aquí cabe resaltar de que, por ejemplo, dependiendo del modo de juego, asimismo hacemos otras construcciones adicionales, como lo son las minas, como lo son la tala de árbol, como lo son la recolección de alimentos, las granjas. Entonces, ya pasando un poco más a la batalla versus uno contra uno, tenemos esto. Tenemos el jugador y tenemos el contrincante. ¿Qué va a pasar aquí? El jugador tiene que pensar de manera objetiva cómo lograr sus logros, es decir, cómo voy a lograr vencer a mi contrincante de una manera rápida y una manera más eficiente que él. También tenemos que tener muy en cuenta esto es vital, que es el expandir el territorio. ¿Por qué? Porque si nosotros expandimos territorio, vamos a lograr que nuestro contrincante se vea limitado, y si estamos jugando en una partida de recursos, se va a ver más atado a la recolección de estos mismos. ¿Por qué? Porque a mayor territorio podemos encontrar mayores lugares donde podemos hacer una mayor tala de árboles, podemos cultivar minas, podemos también generar fuentes de petróleo, entre otras cosas. También tenemos que tener muy en cuenta nuestras defensas, hay que aumentarlas. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros estemos muy bien en recursos, estemos muy bien en ejército, pero ¿qué va a pasar si no tenemos defensas? Puede venir nuestro contrincante con 2-3 soldados y destruirnos. Bueno, entonces, de acuerdo a todo lo comentado con nuestro compañero Tello, pues tenemos que tener muy en cuenta pues las relaciones, la civilización, la estrategia, las construcciones y el recurso. De manera personal puedo comentar que todo esto, todo lo mencionado anteriormente, pues lo pudimos ver a través del proceso que tuvimos durante el juego, desde el primer examen, el segundo examen, el tercer examen. Algo que nos pareció supremamente importante es la capacidad que tuvimos que ir creando y desarrollando de hacer la relación entre lo que es lo que yo debo hacer como jugador, la estrategia que yo debo tener en mi juego, sin embargo, estar muy pendiente de lo que es mi otro jugador, de cómo derrotar a mi contrincante, cómo va a lograr esa victoria. Entonces, dentro de lo importante para poder analizar bien a mi contrincante y poder realizar y actuar respecto a esto, es analizar la civilización que éste tiene, ya que, como lo mencionamos anteriormente, cada civilización tiene sus respectivas características y así ves puede ayudar al crecimiento o no pues de mi terreno. También la era en la que está, porque en la era se va aumentando como la tecnología y las capacidades pues de desarrollo civil, comercial, político, entre otras. También construir maravillas que fortalezcan el jugador versus el contrincante. Todo esto lo podemos hacer en paralelo, podemos hablar en paralelo respecto a lo que es el pensamiento sistémico, ya que, como lo mencioné anteriormente, me permite ver, o sea, uno puede decir como, bueno, ¿cómo puede ayudar tener alimentos, unos alimentos pues altos? ¿Cómo puede tener pues, cómo puede ayudar que la riqueza esté en muy buenos niveles? Algo tan mínimo como alimentos, la cantidad de alimentos que debo tener me puede permitir y me puede desencadenar pues el aumento de los recursos, el aumento de civilización. Por ejemplo, para aumentar de cada era debo tener un requerimiento específico y un número específico de unidades, sea de alimentos, de conocimientos, de petróleo, de madera. Por lo que la parte más mínima del juego, que es por ejemplo un recurso, va a contrastar en la parte más grande que va a ser mi victoria, ya que
Eso es lo importante, tener la capacidad de reconocer la parte más pequeña, cómo influye y que es absolutamente necesaria en mi parte más grande. Bueno, entonces, como conclusión, ¿a qué llegamos? A que el pensamiento sistémico se ve hasta en un juego. Como ya venimos recalcando, tenemos que tener en cuenta todo, no enfocarnos en una cosa que es en este caso la victoria, sino que tenemos que enfocarnos en las diferentes áreas del juego para poder llegar a sí mismo a la victoria, tener un pensamiento conjunto, que es lo que la gran mayoría de personas les hace falta. No ven el problema a nivel global, sino que lo ven a nivel específico. Ven, yo me enfoco, este es mi problema, entonces, pum, entonces, ¿cómo voy a solucionarlo? Pero no ven, por así decirlo, como lo veníamos trabajando, el big picture, que nos habla de mirar de mirar a nivel global y no a nivel específico. Entonces, es aquí que lo que le podemos hablar de lo que fue nuestro curso de pensamiento sistémico. Y esto lo vamos a contrastar con un arquetipo llamado límite de crecimiento. Bueno, entonces, como conclusión de lo que fue nuestro mapa mental es cómo podemos utilizar el pensamiento sistémico, que pensamos que es una herramienta que solo nos puede servir en un entorno organizacional, cómo la podemos aplicar y pudimos ver cada una de sus características y cómo nos fuimos como desarrollando el pensamiento sistémico en nosotros para poder lograr así un objetivo, en este caso, pues nuestras partidas en el juego.